Las tradiciones apostólicas y las tradiciones de hombres. Los apóstoles dejaron en la Iglesia de Jesucristo a la cual ellos pertenecen muchas tradiciones para guardarlas y practicarlas, para ejercitar la piedad, la fe, el amor, la unión con Dios, la caridad, etc. Ya sea que las dejaran por medio de escritos o por boca, o por ejemplo de vida cristiana. Primero hay que aclarar que hay hermanos de otras denominaciones que tachan de malo las tradiciones que guarda la Iglesia Católica, diciendo que son tradiciones de hombres, haciendo alusión a lo dicho por Jesús a los fariseos. Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo del 2 al 9, y le dijeron, ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los antepasados? No se lavan las manos antes de comer. Jesús contestó, ¿y ustedes por qué quebrantan el mandamiento de Dios en nombre de sus tradiciones? Pues Dios ordenó, cumple tus deberes con tu padre y con tu madre. Y también, el que maldiga a su padre o a su madre debe ser condenado a muerte. En cambio, según ustedes, es correcto decir a su padre o a su madre, lo que podías esperar de mí, ya lo tengo reservado para el templo. En este caso, según ustedes, una persona queda libre de sus deberes para con su padre y su madre. Y es así como ustedes anulan el mandamiento de Dios en nombre de sus tradiciones. ¡Qué bien salvan las apariencias! Con justa razón profetizó Isaías de ustedes cuando dijo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden no sirve de nada, las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Ojo hermanos, que no los engañen y se dejen sembrar cizaña contra la Iglesia. La única vez que Jesús habla en contra de las tradiciones es en esta ocasión y lo hace echándoles en cara el diezmo, que con el afán de cobrar el diezmo les decían a las personas que si daban lo reservado al templo, es decir el diezmo, ya no tendrán deber con sus padres. Los levitas, que son los únicos que pueden cobrar el diezmo a los hermanos del pueblo de Israel, Jesús a ellos no les dice que está mal que cobren el diezmo, sino que por ambición han hecho a un lado lo que Dios mandó, del deber de los hijos con los padres. Es por eso que en otra parte de la Escritura dice. Evangelio según San Mateo capítulo 23, verso 23. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes pagan el diezmo hasta sobre la menta, el anís y el comino, pero no cumplen la ley en lo que realmente tiene peso, la justicia, la misericordia y la fe. Ahí está lo que ustedes debían poner por obra, sin descartar lo otro. Jesús nuevamente les echa en cara que son atentos para cobrar el diezmo, pero olvidan lo más importante, deberían de hacer obras de misericordia sin descuidar lo otro, es decir, lo relacionado al templo, como el diezmo. Jesús no tacha de malo el diezmo, sino que olviden lo más importante, el mandamiento principal, el amor a Dios y al prójimo. Al hablar así del diezmo no piensen que los hermanos de otras denominaciones que lo cobran hacen bien, se quieren justificar diciendo, Jesús no lo tacha de malo, se debe cobrar pero no olvidar lo importante. No hermanos, no se justifiquen, pues en cuanto al diezmo los levitas son los únicos que pueden cobrarlo a sus hermanos del pueblo de Israel, esto porque ellos recibieron eso como herencia. Todas las demás tribus dan la 10ª parte al Leví para ayudarlos por no tener posesiones terrenas y vivir solo del templo y para el templo en el oficio divino y culto a Dios. Carta a los Hebreos, capítulo 7, versículo 5, solamente los sacerdotes de la tribu de Leví están facultados por la ley para cobrar el diezmo de manos del pueblo. Es decir, de sus hermanos de la misma raza de Abraham. Ojo, solamente los sacerdotes de la tribu de Leví cobran el diezmo de sus hermanos de la misma raza. Si tú no eres ni sacerdote ni judío, ni levita y así a pesar cobras el diezmo, has de saber que estás robando y has de pagar tal pecado. Peor si recibes diezmo de personas que tienen menos posesiones que tú. Los levitas no tenían posesiones en herencia con excepción del servicio del templo. Números capítulo 18 verso 24. El diezmo que los israelitas separan en honor de Yahvé, se los doy a los levitas como parte de su herencia. Por eso les he dicho que no tendrán heredad entre los israelitas. Que quede claro, el diezmo es para los levitas, práctica del pueblo de Israel. En cuanto a la Iglesia de Cristo, desde los primeros cristianos como hasta hoy se sigue haciendo, es que cada quien dé voluntariamente según lo decida su persona, no de mala gana ni a la fuerza. Segunda carta a los Corintios capítulo 9, versículo 7. Cada uno de según lo que decidió personalmente y no de mala gana o a la fuerza, pues Dios ama al que da con corazón alegre.
Jesús pues, tacha como tradiciones de hombres aquellas cosas que se oponen a lo que Dios mandó, y aunque el diezmo es algo que Dios mandó a los israelitas, al decir ellos, el que da el diezmo ya no tiene obligación con sus padres, es tal cosa crear un mandato contrario a lo que Dios mandó. Las tradiciones de la Iglesia Católica no son mandatos o prácticas contrarias a Dios, sino al contrario, son para honor y gloria de Dios. Aunque algunas tradiciones sean recordando la vida de santos, en ocasiones por días festivos, se da gloria a Dios al recordar las maravillas que Dios obró a través de ellos. La Iglesia Católica guarda las tradiciones apostólicas, tradiciones no de hombres que se oponen a Dios, sino hombres de Dios con la palabra de Dios en su boca. Primer carta a los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 2, por lo demás, hermanos, les pedimos y rogamos que en nombre del Señor Jesús, aprendieron de nosotros cómo han de portarse para agradar a Dios, ya viven así, pero procuren hacer nuevos progresos. Conocen las tradiciones que les entregamos con la autoridad del Señor Jesús. Si leyeron bien el verso 1, esas tradiciones son para portarse de tal manera que sea agradable a Dios y vivir así, y dice todo esto en forma de súplica, en nombre de Jesús, para que se vea la importancia de lo que es guardar tales tradiciones. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6, hermanos, les ordenamos en nombre de Cristo Jesús, el Señor, que se aparten de todo hermano que viva sin control ni regla, a pesar de las tradiciones que les transmitimos. Ojo, en el verso anterior que leímos nos suplicaban, en este, nos ordenan como un mandato de Jesús que nos apartemos de esos que viven sin reglas, a pesar de las tradiciones que los apóstoles nos dejaron, es decir, que nos apartemos de esos renegados que dicen que la Iglesia Católica tienen puras tradiciones de hombres, renegando de las tradiciones apostólicas que mantiene la Iglesia. Mas nosotros católicos seamos fieles en todo, en aquello que se dejó establecido en la Iglesia, ya sea por carta o por boca. Primer carta a los Corintios capítulo 11, versículo 2, sigan mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo, les alabo porque me son fieles en todo y conservan las tradiciones tal como yo se las he transmitido. Y en cuanto a eso que acabo de decir que fue transmitido por boca, sepan hermanos de otras denominaciones que esos que dicen en la Biblia está todo, eso es un pensar humano, la misma Biblia menciona que no está todo escrito en ella, que hay cosas que solo la Iglesia de Cristo ha recibido por boca de los apóstoles. Tercer carta de Juan, capítulo 1, versículo 13 y 14, tendría muchas cosas más que decirte pero no quiero hacerlo por escrito, con tinta y pluma. Espero verte pronto y hablaremos cara a cara. La Iglesia de Cristo guarda fielmente las tradiciones, mandatos y preceptos que recibieron de los apóstoles de Cristo, ya sea que los recibieron por escrito o por boca. Segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15, por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra o por carta. Si observan, los hermanos de otras denominaciones que tachan las tradiciones que guarda la Iglesia como tradiciones de hombres, tales usan el lema de solo escritura como argumento. Lo curioso es que la misma Biblia está en contra de la postura protestante de sola escritura, pues la misma Biblia nos habla de tradición oral y de guardar las tradiciones que los apóstoles dejaron en la Iglesia. Además, en ninguna parte de la Biblia dice, ni indica o sugiere la idea de sola escritura. Tal idea sí es una doctrina de hombre, que surgió del puro criterio personal de humano, sin relación alguna a lo revelado por Dios en las mismas escrituras.